falsa unión, conflicto y división. Empecemos. Dios encargó a Adán, relata el primer libro de la Biblia, en Génesis, cómo Adán tenía que guardar el huerto especial de Dios. Una de las tareas de Adán era honrar a Dios ante un enemigo que había aparecido. El capítulo 2, versículo 15 nos relata eso. Las Escrituras nos dan a entender que el huerto de Dios era un lugar especial en donde Dios tenía comunión con Adán y con Eva. Y vemos una palabra muy importante de destacar en el estudio, y es la palabra guardar. En el hebreo es shamar. Tiene otro sentido aún más amplio de cuidar o cultivar. Tiene un sentido más allá que tiene que ver con guardar del peligro. Por ejemplo, guardar a las ovejas de los lobos o de los ladrones. En la Septuaginta, los traductores usaron el término en el idioma griego como phulasein, que tiene el sentido de protección, de asegurar algo de algún peligro. Con esto podemos deducir que Dios estaba encargando a Adán una tarea importante, una tarea varonil, la cual era vigilar el huerto de un enemigo. Satanás ya existía y Dios participa a Adán de la defensa de su creación de alguna manera. Dios le da todos los árboles a Adán y a Eva para que los cultivasen y que pudieran tener algún fruto de ellos, obviamente de los árboles que produjeran un fruto comestible. Pero Dios le dijo que había uno del cual no podían tomar. Y Dios hace con los árboles, así como con los días de la semana, aparta uno y lo deja como recuerdo de que Adán y Eva siempre deberían respetar las distinciones que Dios ha mencionado o ha establecido, y de esta manera santificaban a Dios y a su creación. El árbol prohibido era recordatorio de la diferencia entre creador y criatura. El árbol prohibido era recordatorio de que ellos eran solamente mayordomos y no Dios. No nos debe extrañar entonces que Satanás atacara este mismo punto. Odiando al Creador, puso una hacha en la raíz de las distinciones. Debía borrar las distinciones que Dios había puesto, porque así podía deshacer la distinción más importante, que es entre el Creador y la criatura. Satanás llevó a la mujer a una decisión. Satanás cuestiona sutilmente la bondad de Dios al hacer las distinciones. Eso es muy claro. Es el padre de la mentira y siempre distorsiona los hechos. Con que Dios os ha dicho, fueron las palabras de Satanás, no comáis de todo árbol del huerto, dice el capítulo 3, versículo 2 y 3. La respuesta de Adán demuestra que ella no era ajena a lo que Dios había dicho, sino que lo sabía muy claramente. Ella le responde que Dios dijo que no deben de comer de ese árbol. El diálogo que sigue, observamos cómo Satanás con mucha sutileza llevó a Adán y a Eva a desechar las distinciones fundamentales. Satanás, como una criatura, primero cuestionó la racionalidad de Dios al prohibir comer de todos los árboles, cosa que no era cierto, y Eva lo corrige. Solamente de un árbol no podemos comer. La serpiente también contradijo la palabra de Dios diciendo: no moriréis. El fracaso de Adán y Eva fue algo muy evidente. No mantuvieron clara la distinción entre la palabra de Dios y la palabra de una criatura, y optaron por recibir esa nueva palabra de una criatura, es decir, de la serpiente.
Esta confusión sería una piedra de tropiezo en el resto de la historia de todos los hijos de Adán y de Eva hasta nuestros días. No guardar la absoluta distinción de la palabra de Dios hace que precisamente otras interpretaciones del mundo, otras ideologías, se introduzcan sutilmente en la mente del hombre y lo hagan divagar de su procedencia, de su origen, que es de parte de Dios. La verdadera santificación de nuestras relaciones comienza de nuevo solamente cuando se distingue entre la palabra de Dios y la palabra de una criatura. Debemos darle mucha importancia a la palabra de Dios. El orden de la creación de Adán y Eva muestra que Dios daba autoridad y dirección a la familia, a Adán. Adán puso nombre a los animales y debía cuidar del huerto y de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán era la cabeza espiritual de la familia, por decirlo así, y Eva es su ayuda idónea en ese momento. Cuando Eva decide hacer partícipe a Adán de comer del árbol prohibido, ella se atribuyó un rol que no le tocaba, que le tocaba a Adán solamente, que era lidiar o hacer frente a la serpiente en ese momento de su incesante deseo de hacerlos caer, de negar lo que Dios había dicho, de desobedecer a Dios. Eva ignoró la distinción de Dios, ignoró su rol que le tocaba como mujer en la creación, y esta confusión de liderazgo se traslada también a nuestros días en el hogar, con los hijos. Adán y Eva, hasta estos días, son los causantes también de lo que podemos nosotros vivir. Satanás atacó de manera muy especial, atacó la palabra de Dios, atacó el orden de los papeles de la pareja, y ahora la cuestión de creador y criatura estaba quedando distorsionada. ¿Cómo hacer la diferencia entre la palabra del creador y la palabra de la criatura? La serpiente convence de que no tiene que haber un solo Dios, sino que ellos también tienen la posibilidad de llegar a ser Dios mismo. Seréis como Dios, fueron sus palabras. Les había ofrecido un futuro glorioso con Él. El día de reposo señalaba un reposo futuro mayor, una glorificación del trabajo del hombre. Sin embargo, todo esto estaba lejos y había mucho trabajo de por medio. La serpiente les estaba ofreciendo un atajo para la gloria, y además les había ofrecido tener la posibilidad de ser Dios o igual a Dios. El apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Lo que Adán y Eva hicieron entonces fue intentar tomar el lugar del Creador, teniendo esa intención de divinizarse a sí mismos. Y Dios había dejado claro las muchas distinciones en su creación y la importancia de guardarlas, y Adán y Eva no quisieron. Después de querer armonizar entonces lo que no se puede, los resultados fueron terribles para los primeros humanos. Inmediatamente sintieron vergüenza. Dios permite esa vergüenza por haber violado su santidad. Cosieron hojas de higuera para cubrirse esa desnudez después que pecaron. El día que comieran del árbol iban a morir. El hombre por sí solo nunca podrá quitar de su alma la vergüenza. Solo el que puso esa vergüenza puede quitar esa vergüenza. Tuvieron miedo también, el temor que todo hombre hoy siente ante alguna situación o ante la misma muerte. La presencia de Dios les causó temor. Antes la presencia de Dios era un deleite para Adán y Eva. La bendición de Dios para el matrimonio es la comunión, y se convierte en una ruina cuando Adán y Eva pecan,
ya no tienen comunión. Ninguno de ellos pide perdón por lo que hicieron. Si usted busca en el libro de Génesis, no va a encontrar Adán y Eva pidiendo perdón por lo que hicieron. Entre Adán y Eva existieron decisiones importantes. Hubo engaño, hubo división, hubo conflicto, hubo tristeza. La violación de no guardar las distinciones de Dios en la creación y con ellos mismos los llevó a un fracaso total. Dios te bendiga.